Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Diálogo con quienes hacen noticia. Vamos a hablar de los temas económicos y sociales, un plan de gobierno que tiene que formularse a través de un plan de desarrollo que tiene que ir tomando más forma cada vez en el presupuesto general del Estado y que se llevó adelante en la proforma presupuestaria 2021 de modo fragmentado porque correspondía a un ejercicio fiscal de nuevo año de gobierno, pero que tendría que expresarse de modo más nítido en la proforma de 2022. Y de allí a una serie de cambios, de reformas económicas, algunas pueden ser estructurales. Después del plan de vacunación, uno de los principales problemas del Ecuador es la reactivación económica. Y de la mano de la reactivación económica, productiva, de reconstruir ese tejido productivo está naturalmente lo que más importa, el ser humano, lo social. Un país que ha perdido miles de plazas de trabajo en los últimos meses y años, especialmente con la pandemia, y naturalmente que hay que levantarlo para buscar fuentes de empleo, pero también inversión. ¿Cómo hacerlo? Vamos a tocar el tema desde la perspectiva del Grupo Faro. Estamos con la directora ejecutiva, Ana Patricia Muñoz, a quien agradecemos por acompañarnos. ¿Cómo mira usted la situación la situación económica y social del país y las posibilidades de avanzar hacia una reactivación económica y social? Ana Patricia, muy buenos días, el país escucha. Buenos días, muchísimas gracias Gonzalo por la invitación y sobre todo por poner en el centro las necesidades de los seres humanos y sobre todo de las familias más vulnerables, como ya mencionabas en tu introducción. No podemos olvidarnos que eso es fundamental, no solo por un compromiso ético, sino porque eso es bueno para la economía también. Y lo que está pasando es que las cifras sociales siguen deteriorándose un poco por efectos de la pandemia que ya se veía venir y lastimosamente no hay buenas noticias. Me encantaría regresar a su espacio ya con indicadores que muestren una mejora, pero ha sido todo lo contrario. Las tasas de pobreza siguen incrementándose, ya estamos a niveles de lo que se veía en junio del 2011, es decir, 10 años de retroceso. Por ejemplo, las tasas de pobreza a nivel rural, Gonzalo, ya son del 49%. Y yo sí quiero que paremos aquí un momento para pensar qué significa que las estadísticas digan que una familia es pobre. A veces lo usamos muy ligeramente. La línea de pobreza en el Ecuador indica que hay un ingreso familiar per cápita menor a $84 mensuales. Imaginémonos eso en nuestra vida diaria, en pensando en los hijos, en las familias, cómo se puede sobrevivir dignamente con estos valores. Y a nivel rural, esa tasa de pobreza es ya de 49%, a nivel general nacional es del 32%, casi un tercio de la población. A nivel económico, ciertamente es complicado tomar medidas sociales que se deberían tomar, audaces, profundas, para revertir esta tendencia, porque sabemos que la condición económica del Ecuador es complicada, eso hay que admitirlo, y al mismo tiempo es importante que considerar que a nivel latinoamericano el Ecuador es el país que menos ha invertido en medidas de mitigación por los efectos de la pandemia. Es decir, ya no es algo solo en el abstracto de cómo está el Ecuador, sino relativo a otros países. Solamente México ha invertido menos, digamos, para paliar la crisis a nivel social que el Ecuador. ¿Qué significa esto? Que todavía tenemos un largo camino por recorrer para revertir esta tendencia. Bien, aquí hay un tema muy importante. Estamos dialogando con Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro. Si esa línea de pobreza es tan crítica como usted nos señala con los datos en la mano, habla usted de medidas audaces y profundas. Mencionemos algunas que podrían ser. Para mí, por ejemplo, se tiene que seguir trabajando en las transferencias directas. Yo entiendo la preocupación en el largo plazo que esto pueda generar si es que se descontrola. Pero el momento en el que estamos viviendo, el Ecuador llega
a menos de un tercio de las familias que deberían trabajar con estas transferencias condicionadas. Creo que es importante que el Ecuador piense ya en reducir las desigualdades, que son también dramáticas, y ahí les doy un ejemplo, Gonzalo. Es importante no solo pensar en las desigualdades por ingresos, sino también las desigualdades por patrimonio, o lo que otros llaman desigualdades por riqueza. Y lo que se ha encontrado por varios estudios internacionales es que el Ecuador tiene de las concentraciones más importantes. Le doy solo un ejemplo. El 10% más rico de la población en el Ecuador concentra el 87% del patrimonio del país. El 10% concentra el 87%. Y esas son estadísticas que no nos deberían dejar tranquilos. Y eso estoy hablando ya del patrimonio, que es algo que muy pocas veces se habla. Creo que es fundamental. Bueno, hay toda una discusión, ¿no?, sobre el tema filosófico del patrimonio, pero yo sí quisiera comentarle algo para que lo explique. Las transferencias directas es seguir inyectando, a ver, vamos a decir en términos más entendibles, subsidios a la vena de los más pobres, algo así. Es decir, seguir subsidiando a los más pobres para que puedan subsistir. Exactamente. Entonces, ahí hay varias capas, si se quiere, ¿no? Son estos que, bueno, en el Ecuador hay muchas distintas categorías de bonos. El bono de desarrollo humano es quizás el más conocido. Ha habido el bono por emergencia de COVID, que nuevamente se está incrementando, pero si lo comparamos con estándares internacionales, el Ecuador es de los países que menos ha invertido y tiene que ponerse al día. Entonces, eso siempre es importante. Ya hay estudios de hace años del BID y del Banco Mundial que muestran cuán importante es eso para la reducción de la pobreza. Una cosita sobre esto, permítame. Usted habla del bono de desarrollo humano, pero dijo hace un momento algo muy importante, con responsabilidad a cambio de quien lo recibe. ¿Cuál sería esa responsabilidad, por ejemplo? Sí, entonces aquí hay lo que se llama transferencias condicionadas, que, por ejemplo, se requiere que una persona lleve a sus hijos a ciertos controles de salud, que se requiere que se invierta en educación, y eso creo que es una medida que se ha estudiado por muchos años, sobre todo por el progreso en México, que da resultado. Ahora, en pandemia, hasta salir de la emergencia, que por lo menos nos tomará un año más, es importante tener esta libre disponibilidad, si se quiere, para las familias que puedan reajustarse a este nuevo momento. Y después hay otras cosas más. Por ejemplo, Gonzalo, el seguro de desempleo del Ecuador es muy débil. Entonces, al menos temporalmente, me parece que se debería también inyectar dinero desde esa manera. Y después, pasando a un tercer bloque de medidas, invertir en los programas sociales fundamentales. El sector de educación es el que más se ha reducido en el presupuesto comparado al 2019. Más de 900 millones de dólares. No podemos dejar de lado que se vuelva a invertir en este sector, no solo para acceso, sino también para calidad. Es muy importante el tema de los subsidios dirigidos, pero ahí hay todo un debate sobre la temporalidad de ellos. Pueden ser mientras dura una emergencia, se vuelven modos de vida y familias que cobran un bono, otro, entre 2 o 3 familiares y dicen ya, no necesitamos trabajar. O el caso de España, por ejemplo, lo que se llama el seguro de paro, de desempleo. Hay cantidad de trabajadores agrícolas que dicen, no, yo solo trabajo 2 meses al año porque más de eso me quitan el subsidio del paro. O en el caso concreto de la Argentina se ha denunciado algunos abusos de estos bonos de la ANSES, que es la seguridad, digamos, un sistema de asistencia social que tienen, por lo cual toda una familia de 4 o 5 personas cobran su bono, por pequeño que sea, y malviven o sobreviven con él. Entonces muchas veces no se dedican a buscar trabajo. Yo sé que no lo hay, yo sé que falta el trabajo, eso es evidente, no podemos ponernos una venda en los ojos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos subsidios se transformen en una oportunidad que salve la situación desesperante temporalmente, pero que no sea un mecanismo de vida del cual muchas personas se aprovechan sin trabajar? Ahí hay un dilema, porque ahí hay que hacer las transformaciones profundas que decía usted hace un rato en la sociedad, para reactivar la economía, para generar plazas de trabajo, ¿no es cierto? Vamos con eso. No, yo entiendo las preocupaciones, y cuando uno tiene conversaciones más informales, siempre sale el ejemplo de alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que mal utilizó el bono, o que utilizó para comprar cosas que no deberían, o que está buscando, o que pone el nombre de otra persona, y son anécdotas que yo entiendo que permean y que generan preocupación.
pero de manera general, ya cuando se utiliza, se ven los estudios, no es tanto así y no hay tanta distorsión en la voluntad de entrar a la población económicamente activa y buscar un trabajo. Sí es cierto, Gonzalo, es un buen punto. En otros sistemas donde quizás los sistemas de la base social son mucho más generosos y abiertos, que además de estas transferencias existe salud gratuita de calidad, educación gratuita de calidad, seguro de desempleo, quizás podrían haber distorsiones distintas a las que vivimos en el Ecuador. Pero el mismo FMI indicaba en su carta de intención anterior a la que están negociando ahora, que solo el 30% de quienes deberían recibir, es decir, el 30% de los más pobres del Ecuador están recibiendo. ¿Qué hacer? Primero, el registro social, que es a partir del cual se determina quién se beneficia, debe ser eficiente, transparente y debe ser actualizado de manera técnica. Y ahí, Gonzalo, tiene un gran problema. Eso elimina los abusos. Me parece muy bien. Ese registro social debe ser nítido. Y qué bueno que menciono lo del Fondo Monetario Internacional, porque en efecto desde el plan que acordó el Fondo Monetario con el gobierno de Lenín Moreno, empezó a mostrarse, tal vez agudizado por la pandemia, esa sensibilidad distinta del Fondo Monetario Internacional frente a los problemas agudos como los sociales que vive el Ecuador. Y es así, está expresado en los documentos y también en una reconvención. Aquí están los recursos, pero diríjanlos a los que más lo necesitan. Siga, Ana Patricia, con el comentario. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que aquí es importante reconocer que las políticas de austeridad del Fondo Monetario, sobre todo en el pasado, no han sido buenas, han fallado, y el mismo fondo lo ha reconocido. Pero también creo que hay que ser muy pragmáticos y objetivos en cuanto a cuáles son las condiciones de lo que está actualmente vigente. Y ahí coincido, no se puede estar de acuerdo con todo lo que estaba en esa carta de intención, pero coincido con su resumen de que, a diferencia de otras ocasiones, sí se ponía mucho énfasis en que parte de los fondos se dirijan a la protección social como prioridad. De hecho, en el orden en el que se escribe esa carta, eso es lo que se pone primero, y eso hay que rescatar. Sí. Bueno, ¿hay posibilidades de que el Ecuador reactive su economía y atienda a la base fundamental que no tiene empleo o que tiene un empleo informal? ¿Se lo puede hacer a través de las reformas legales que plantea el gobierno o qué otras ideas podrían ponerse sobre la mesa? Un poco para ir concluyendo, Ana Patricia, por ahora. Sí, yo creo que es importante que todos tengamos conciencia de la situación crítica que tiene el país. Y que para poder invertir o ponernos al día en la inversión básica social, también en la inversión productiva, se requiere tomar medidas que no son fáciles de decir. A mí me gustaría venir a su entrevista y decir, no suban impuestos, no hagan reformas tributarias, bajen el IVA, pero eso es no solo irrealista, sino irresponsable. Entonces, si es que la reforma tributaria no va a considerar, por ejemplo, una subida al IVA, que en el Ecuador es de las más bajas de Latinoamérica, excepto por Paraguay, entonces tiene que haber otras medidas. Y aquí va a tener que venir, me parece a mí, ya sea por un impuesto al patrimonio único, por una sola vez o un par de años, o por eliminar los gastos tributarios o deducciones de quienes más tienen, de quienes están en el tope 1% o 10% de la pirámide de ingresos. Eso, además de otras medidas de eficiencia en la recaudación, va a ser, no tenemos alternativa. Ahora es bueno que también hay cosas que están pasando a nivel externo que quedan fuera de nuestro control, que han sido positivas. El petróleo ha rondado los $69-70, la recaudación del SRI está casi a la par con lo proyectado. Entonces, esas cosas son buenas, pero están fuera de nuestro control. Son las otras de las que tenemos que actuar seriamente como país, sabiendo los momentos duros que vivimos. No hay que perder de vista que los ecuatorianos siguen yéndose en busca del sueño americano, por ejemplo. Lo que hemos visto en estos meses de viajes a México, de no retornos, incluso de la terrible realidad que afrontan compatriotas y sus familias desgarrados, algunos muertos o desaparecidos, es el reflejo de un drama social que existe y que no hay que quitarle los ojos de encima. Y lo debe hacer el gobierno, lo debe hacer la sociedad toda, porque eso quiere decir que está pasando algo aquí muy grave y hay que tratar de enderezarlo. Ana Patricia Muñoz, si algún apunte quiere dar
No, solo decir que desde Grupo Faro hemos estado haciendo propuestas ya por más de 3 años en el sentido de qué se puede hacer en la práctica. Tenemos varios informes sobre justamente los gastos tributarios. Acabamos de levantar información primaria de las condiciones de los trabajadores de plataformas digitales y del sector informal, donde se muestra el trabajo arduo que hacen, las condiciones precarias en las que están. Y entonces desde Grupo Faro queremos aportar con esto, con datos, con evidencia, para que se puedan tomar las mejores decisiones, y les invito a todos quienes quisieran ver estos informes a escribirnos, a visitarnos, y con mucho gusto si hay preguntas las responderemos también. Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro, gracias como siempre por estar aquí en Radio Quito, Platinum FM, Ecuador Radio. Un buen día. Mil gracias, un buen día. Un saludo cordial. Buen día. Un saludo cordial. Buen día.